Miguel Ángel Groda vino a disertar en la cena de fin de año de la Fundación Federalismo y Libertad que se llevó a cabo el viernes pasado en Tucumán. Tuvimos la oportunidad de conversar con él, hablamos sobre economía, sobre la macro, la micro, distintos temas. Este es el diálogo que mantuvimos. Mire, el gobierno algunas cosas está haciendo, digamos, está devaluando sustancialmente menos que la inflación como ancla inflacionaria. Ha tenido la suerte de la caída del precio del petróleo que permitiría durante varios meses que no haya ajuste nominal de las naftas. Y en el margen la tasa de inflación está levemente cayendo. Eso no quiere decir que 40, 41 que va a dar diciembre sea algo razonable, pero el gobierno está decidido a sacar a Argentina de la recesión y está decidido a evitar una crisis macroeconómica el año que viene para tratar de conservar la mayor cantidad de poder político posible. Así que no debemos esperar en este gobierno que resuelva desequilibrios macroeconómicos profundos. Están tratando en un plan calmante, en un plan, digamos, cafeaspirina, antiinflamatorio, poder evitar crisis o del sector externo o de nominalización de las variables. Y con ese objetivo pueden disminuir los riesgos de crisis en el 2015, aunque seguramente agravar la herencia para el próximo gobierno. Bien, ¿cómo se reactiva la economía con esta caída que está siendo permanente? Mire, el gobierno pretende que con políticas fiscales más expansivas todavía y con tasas de interés reales negativas y con incremento del crédito del consumo, va a poder salir de esta moderada recesión que estamos. A lo mejor podemos desacelerar la tasa de caída, pero para Argentina ponerse de nuevo en una trayectoria de crecimiento sustentable de varios años necesita resolver desequilibrios macroeconómicos que hoy no están en el radar de Axel Kicillof. O sea, Argentina no va a resolver su problema de sector externo, no va a resolver su problema de déficit fiscal creciente y financiado con el sector público y sobre todo no va a resolver la distorsión de precios relativos que tiene. O sea, mientras esas distorsiones estén presentes, la sociedad sabe que la macroeconomía siempre se venga y por lo tanto sin resolver esos problemas es muy difícil. Podemos a lo mejor un trimestre parar de caer o tener una leve recuperación, pero es muy difícil iniciar un proceso de crecimiento sostenido. ¿Usted considera, como muchos analistas, que el gobierno hizo un exceso del uso de políticas fiscales expansivas, por ejemplo? Bueno, la raíz de este populismo es políticas expansivas fiscales y monetarias. El gobierno solo estudió un año. Keynes decía que había que hacer política expansiva cuando estábamos en recesión y cuando teníamos inflación había que hacer políticas contractivas. Acá usamos siempre el acelerador y nunca el freno. Claro. Pasando al tema del empleo, evidentemente que el empleo va a depender del nivel de actividad, porque no tiene que sorprender que haya crecido el desempleo teniendo en cuenta la caída de actividad, ¿no? Igual el desempleo es un desempleo bajo todavía, pero obviamente no hay expectativas de que caiga el desempleo. En realidad, entre el segundo y tercer trimestre, la economía argentina perdió poco más de 250.000 puestos de trabajo, o sea, el número de ocupados. Como hay mucha gente que no busca empleo porque tiene subsidios del gobierno o porque está desalentada de que no hay muchos carteles de que se busca empleo, el desempleo no ha subido, pero claramente no tenemos una situación de equilibrio en el mercado laboral. ¿Cómo entusiasmar a los inversores teniendo en cuenta, primero, que todavía no hay un acuerdo con los fondos buitres y en segundo término que hay un problema para poder mandar los dividendos? Mire, el entusiasmo de los inversores surgió
cuando en las elecciones no se pudo conseguir la reforma constitucional para que pudiera ser reelecta Cristina Kirchner. Ahí el mundo entendió que Argentina puede hacerse normal. Ahora lo de la fragmentación de la oposición y la recuperación del partido oficial está haciendo dudar de nuevo al inversor externo si Argentina vuelve a estar en el radar o no. Los resultados eleccionarios van a condicionar esto. Si viene más de lo mismo, vamos a seguir aislados del mundo y claramente alguno aprovechará los precios de cosas baratas que hay en Argentina, pero nadie va a hacer inversiones masivas con un gobierno que tiene control de cambios y que un gobierno esencialmente populista que se ríe de los equilibrios macroeconómicos. ¿Qué iba a pasar con las reservas, teniendo en cuenta que el gobierno no está frenando las importaciones, pero tiene hacia adelante vencimientos a los cuales tiene que hacer frente? Bueno, se han conseguido transitoriamente muchos dólares en el pasado reciente, digamos. Se ha materializado transferencias del swap de China, va a haber otro antes de fin de año, se han materializado préstamos del Banco de Francia. Mire, el objetivo del gobierno es evitar una crisis durante el 2015, agravando la situación posterior. Y la verdad es que, sea porque la soja dejó de caer, sea que porque todo el mundo se convenció de que este gobierno va a devaluar muy poco, ha habido muchas más ventas de dólar en el sector exportador agrícola en las últimas 3 semanas que en los 2 meses anteriores, así que la situación de reservas con todo eso, la venta del 4G, todas esas cosas han mejorado con relación a lo que el consenso esperaba de reserva. Vamos a tener más reservas a fin de año y bueno, si hay arreglo con los holdouts o tenemos una buena cosecha de soja, podemos zafar. Restricciones para importar sigue habiendo las mismas que antes. Los pagos de importaciones chicas se canalizan y hay presión del gobierno para que las empresas grandes importadoras consigan refinanciación de sus matrices afuera. O sea, restricciones para importar van a seguir, pero esta caída de la brecha que ha ayudado y estos recursos adicionales que se han conseguido han disminuido los riesgos de una crisis del sector externo. Bien, a pesar de que los precios de los commodities no son los que por ahí esperaba el gobierno, ¿no? Bueno, el ciclo extraordinario de las commodities se terminó. Habrá que acostumbrarse a estos precios. ¿Qué cree que va a pasar con la balanza comercial? Pues algunos sostienen que cada vez es menor el superávit, que puede terminar el gobierno con una especie de déficit. Mire, lo notable de Argentina es la caída de exportaciones. Las importaciones han caído por la recesión y por las restricciones. Probablemente la balanza comercial sea menor la del año que viene que de este año, pero hay que tener en cuenta también que con los precios actuales de la soja nos perdemos 5 o 6 mil millones de dólares producto de la caída de los precios de la soja, en parte compensados porque la caída del petróleo nos va a hacer importar 1.500 millones menos que cuando el petróleo estaba así en el barril. Pero la verdad es que Argentina, el comercio internacional de Argentina se ha venido reduciendo. Lo más importante de todo es la sustancial caída de las exportaciones. Y la verdad, en un mundo que ya no tiene la velocidad de la globalización que antes de la crisis financiera, al no tener acuerdo de libre comercio con nadie, claramente nuestras exportaciones, que además han perdido competitividad por el atraso cambiario, encuentran muchas dificultades para crecer y por eso no lo hacen. Claro, y Brasil no nos ayuda, y no nos va a ayudar por un tiempo, ¿no? Así es, el triunfo de Dilma asegura 1 o 2 años de bajísimo crecimiento en Brasil y muchas dudas sobre
si va a estar en condiciones de hacer el ajuste fiscal que es necesario en Brasil. O sea, la verdad que ha cambiado el viento de cola. Ha cambiado. Para terminar, entonces usted lo que sostiene que el gobierno va a seguir con este ritmo de gasto público por encima de la recaudación, va a seguir con la emisión y con esto va a tener una política más bien expansiva y bueno, llegará con una tasa de interés alta. No, yo creo que van a tratar de mantener la tasa de interés negativa en términos reales. Probablemente el gobierno continúe, digamos, esas son reglas de oro para el populismo. La aceleración del gasto y aumentar el gasto público 5, 6, 7% por arriba de la inflación se va a seguir dando. Probablemente en lo que resta del año, el año que viene, parte de las necesidades de financiamiento sean financiadas con colocación de deuda y no directamente como emisión, como ha sido en el pasado. Y eso probablemente lleve a una tasa de inflación a lo mejor levísimamente menor que la tasa de inflación de este año. Bien, de todas maneras vio cómo está la puja distributiva, ¿no? Que el bono de fin de año, que la exención de ganancias para los aguinaldos, subir el piso de las ganancias. ¿Y cómo ve las paritarias del año que viene? Porque el complicada, pero también debo decir que esto no sucede en algunas provincias, que a nivel federal el gobierno no ha aflojado ni en el impuesto de ganancia, ni ha dado un bono extra a jubilados, ni a empleados públicos. O sea, si bien el gobierno siempre incrementa el gasto en términos reales, tenemos la mayor presión tributaria de la historia argentina y el mayor tamaño del gasto público, probablemente también con el mayor grado de ineficiencia del gasto, pero tentado como podía estar a dar un doble aguinaldo o un bono adicional a los empleados públicos federales, hasta ahora no lo ha hecho. Y eso, a mi juicio, es un síntoma de que quieren evitar una crisis macroeconómica, porque las crisis macroeconómicas evaporan el poder político y el objetivo primario de este gobierno es conservar después del 2016 la máxima cantidad posible de poder. Bueno, doctor Miguel Ángel Buroda, muchas gracias. Gracias a usted.